Y dentro de esos fenómenos que esperamos, ojalá que no ocurran, pero sabemos que su probabilidad es muy baja, pero si llegan a ocurrir, ahí sí que estamos en problemas, y me estoy refiriendo a la resiliencia. Nuestra próxima presentadora, que es Joana Monteiro, nos va a comentar respecto de ello. Así que bienvenida, Joana. Mientras tanto, te voy a ir presentando. Joana es ingeniera civil electricista de la Universidad de Chile y con un Master of Science en Global Affairs de la New York University, con especialización en energía y medio ambiente. También cuenta con un diplomado en regulación económica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector energético, donde se ha desempeñado en cargos relacionados con la planificación y la operación del sistema eléctrico en Chile. También ha trabajado en el área de innovación e implementación de nuevos negocios relacionados con sistemas de almacenamiento en Perú. Actualmente se desempeña como profesional del subdepartamento de planificación de la Comisión Nacional de Energía. Así que adelante, Joana. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Primero, bueno, saludar a todos quienes nos acompañan hoy día y agradecer a Sigre por la invitación para hablar de resiliencia, ¿no? Voy a partir compartiendo mi pantalla primero. Un segundo. ¿Me confirma, Juan Carlos, si se ve en pantalla completa o con el doble slide? Doble slide. Ok, Doble. Un segundo, un segundo. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Ya. Como les decía entonces, bueno, la idea de la presentación es conversar acerca de los desafíos que vemos para el análisis de resiliencia en el sistema de transmisión. Como comentaba Juan Carlos, ¿no? La resiliencia también es un tema que hace varios años ya se ha discutido bastante, yo diría que en todo el mundo, sobre todo por lo que tiene relación respecto de cómo el cambio climático afecta a los fenómenos de la naturaleza que van ocurriendo con mayor probabilidad y con un mayor impacto en los sistemas, ¿cierto? En todo lo que es infraestructura, pero en particular en los sistemas de transmisión. Entonces, en primer lugar, compartirles un poco un marco regulatorio muy, muy cortito para ver dónde estamos, ¿cierto?, enfocados, la metodología general que estamos proponiendo para el análisis, contarles acerca de una propuesta que tenemos respecto de alguna parte de esta metodología y finalmente algunas conclusiones. Respecto al marco regulatorio, partir por lo que indica la ley, ¿no? En su artículo 87A, dice que, bueno, la planificación de la transmisión deberá realizarse considerando la minimización de riesgos de abastecimiento, ¿cierto? Considerando algunas eventualidades, entre ellas los desastres naturales, condiciones hidrológicas. Y aquí dos cosas importantes. Uno, la ley no habla de resiliencia, tal cual, pero uno entiende, ¿cierto?, que cuando se habla de desastres naturales, condiciones hidrológicas extremas, uno puede estar refiriéndose, se está refiriendo, ¿cierto?, a resiliencia. Y lo otro importante es que la ley enmarca en la planificación de la transmisión la consideración de esta eventualidad. Y ahí eso es muy importante y porque, ¿cierto?, se toma entonces a partir del plan de expansión de la transmisión. Luego, cuando llega la resolución 711, dentro del marco de la metodología de planificación, incorpora una etapa de resiliencia, en donde indica que en particular, ¿cierto?, toma un poco lo que dice la ley e indica que se van a analizar las siguientes contingencias, que son las que están aquí abajo, esas 4 en particular. Y eso es lo que se hizo en los años anteriores, ¿cierto?, hasta que llegó, bueno, el decreto 37 a principios de este año, ¿cierto?, en donde reemplaza la resolución 711 y en la parte de resiliencia le da una mayor libertad al plan de expansión para poder analizar las contingencias que se definan en el informe. O sea, ya no se define en el reglamento, sino que se pueden definir en el informe y por lo tanto le da un poco más de libertad en términos de definir la metodología y cuáles son las contingencias que se van a analizar. En ese sentido, entonces, como les comenté, lo que se hacía hasta el año pasado, hasta el plan de expansión 2020, ¿cierto?, se evaluaban estos 4 eventos o tipos de eventos, en donde en el caso del maremoto se evaluaba la salida en conjunto de generación costera,
En el tema de precios se hacía un cambio en el orden de mérito de las centrales a gas versus carbón. Se evaluaba el retraso de Alto Maipo en 5 años. Y también en hidrología extrema se veían las 5 hidrologías más secas y las más húmedas. Y se veía entonces ante esto cómo operaba el sistema. Con la llegada del reglamento y viendo que estos eventos que se evaluaban en realidad no generaron proyectos por resiliencia en estos años, nosotros vimos que además habían otras cosas que estaban ocurriendo, ¿cierto? Primero, la descarbonización, que por un lado el retiro de las centrales a carbón empieza, que son las centrales que básicamente están en la costa, ¿cierto? Bueno, no solo la carbón, pero las centrales a carbón están en la costa, entonces cuando uno las retira, el impacto de ver el retiro de centrales costeras es menor en términos, al menos, de disponibilidad de energía. Claramente, ¿cierto? Como estábamos viendo, si uno retira un conjunto de centrales que son máquinas rotatorias, sobre todo en el norte grande, el sistema va a quedar más débil, pero en términos de disponibilidad de energía, el impacto ya deja de ser tan grande. La generación también empieza a ubicarse, ¿cierto?, asimismo en distintas partes del país, por lo tanto ya no están en la costa. Y por otro lado son de menor tamaño, o sea, ya no tenemos un Alto Maipo que poder retrasar 5 años para ver cuál es el efecto en el sistema. Y como les decía, el nuevo reglamento, ¿cierto?, que da más libertad en la metodología a considerar. Entonces, con todo esto en mente, nos preguntamos, ¿cierto?, cómo entonces analizamos la resiliencia en el sistema de transmisión, y partimos a mirar, mirando la literatura internacional. En ese sentido, partir, ¿cierto?, con la definición de resiliencia, que tiene que ver con la habilidad de un sistema de anticipar, resistir, absorber, responder, adaptarse y recuperarse a una perturbación. Es decir, la resiliencia no solo considera cómo la red se prepara para ello, sino que cómo también el impacto busca que no sea muy grande y también busca una recuperación rápida. En términos de las amenazas que considera, las amenazas más comunes son las amenazas como de la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, donde aquí hay un listado, ¿cierto?, de algunos fenómenos que uno puede, que son como más comunes que puedan ocurrir, donde además, bueno, Chile, ¿cierto?, le ocurren muchas de estas cosas. Pero no solo de fenómenos de la naturaleza habla la literatura, sino que también en general se puede como clasificar en tres grupos, ¿no? Están lo que tiene que ver con la naturaleza, también habla mucho de fenómenos creados por el hombre, en el fondo, como ataques o algo así, y fenómenos tecnológicos. Pero en general estos son los más comunes y los que más se analizan. Algunos principios o algunas como conclusiones intermedias respecto de lo que vimos en la literatura internacional tiene que ver primero con métricas. Hay un consenso claro en la definición de resiliencia, pero no así en cómo medirla. Entonces, hay muchas propuestas que se plantean de distintos tipos de metodología y distintos tipos de indicadores que se pueden utilizar para ello. En ese sentido, cada operador o cada institución a cargo de la evaluación de resiliencia crea alguna metodología propia para su sistema. Y tampoco, ¿cierto?, existe un consenso en la evaluación de beneficios de un sistema más resiliente. Hay distintas miradas, ¿cierto?, que tienen que ver con un mayor impacto en la economía, por ejemplo, del sector, o tiene que ver con distinta disposición de pago del cliente, ¿cierto?, cuando ya la falta de electricidad supera, por ejemplo, 24 horas. En relación a stakeholders, hay un consenso también en que es importante la experiencia de empresas e instituciones que trabajan en terreno, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo es el impacto del evento en los sistemas de transmisión, como además en el caso de Chile es largo, ¿cierto? Muchos distintos eventos de la naturaleza ocurren en distintas partes del país e impactan de distintas formas en los sistemas de transmisión. Por lo tanto, es importante la experiencia de los territorios, ¿no?, de las zonas. Respecto a un sistema resiliente, la verdad es que aquí se indica que ningún sistema eléctrico va a ser 100% resiliente. No importa cuánto uno invierta, primero porque sería tremendamente costoso, y segundo, más que nada por la definición de resiliencia que tiene que ver con estar preparado para un sinnúmero de eventos que son además de muy baja probabilidad, por lo tanto siempre va a haber un evento que va a quedar fuera. Por lo tanto es muy necesario parametrizar y priorizar.
Y finalmente se habla mucho del sistema de distribución. Primero, bueno, porque el segmento de distribución en general siempre es el más afectado ante cualquier tipo de evento, sobre todo de la naturaleza. Porque además, de acuerdo a la definición de resiliencia, ¿cierto? Como uno ve el antes, el durante y el después del evento, hay mucha literatura que habla de cómo recuperar la demanda desde el sistema de distribución, mientras tanto se recupera la transmisión. Y bueno, para zonas remotas también uno podría ver que quizás es lo más eficiente, primero recuperar la demanda para luego seguir levantando el sistema. Y entonces, a partir de eso, estamos presentando una metodología, ¿cierto?, que consta de 4 etapas. Es una metodología muy clásica, que uno la puede encontrar en distintas literaturas. Primero tiene que ver, ¿cierto?, con determinar objetivos, ¿cierto?, el alcance, cuáles son las amenazas que vamos a considerar, de dónde vamos a obtener los datos. Luego ver cuál es el impacto, tener ciertos los datos de probabilidad de ocurrencia y de magnitud de impacto de las amenazas sobre el sistema eléctrico. Luego pasar a un análisis de riesgo, donde con los datos de la etapa anterior, ¿cierto?, crear una matriz de riesgo, priorizar y tomar decisiones de mitigación de riesgo. Y finalmente, evaluar distintas alternativas de proyecto y quedarse, ¿cierto?, con el portafolio final de proyectos por resiliencia. Acá, bueno, les dejo aquí como el documento principal de donde nos basamos en esta metodología, que es de la NREL. La metodología, de todas formas, es bien clásica, como les decía, uno lo puede encontrar en distintos lados, con sus matices, pero básicamente tiene que ver con esto. Entonces, un poquito más de detalle de esta metodología, ¿cierto? Uno puede ver que hay distintos tipos de análisis que uno podría hacer. El que les comenté recién, ¿cierto?, está basado como en métricas, y en una matriz de riesgo, y luego evaluación de proyectos ad hoc. Pero también hay otras visiones, ¿cierto?, que tienen que ver con un método más probabilístico, si se quiere, donde uno ve como un barrido de impactos, de posibles impactos en el sistema dado un evento, donde hay un análisis estadístico detrás también. Propuestas también más ligadas a la academia, que de alguna forma incluso se podrían complementar entre ellas. Respecto a los tipos de eventos, lo que les comentaba, ¿no? Distintas categorías donde uno debiera como intentar escoger qué analizar primero y qué después. Y respecto de los datos de los eventos, esto es bien importante. Uno en general trabaja con eventos históricos, porque son los datos que uno tiene, básicamente, pero es muy importante en un punto, ¿cierto?, incorporar proyección de datos, porque esto incorpora todo lo que tiene que ver con el cambio climático y cómo la probabilidad de ocurrencia de un evento va cambiando dado el cambio climático. Ahora bien, esto no es fácil, ¿no?, porque requiere un modelo de predicción de clima y amenazas futuras que además sea validado, no solo por el sector eléctrico en este caso, pero validado también por las instituciones que se dedican a esto. Hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente tiene un modelo que tiene, ¿cierto?, un visor en su página web, pero de todas formas esto tiene que ser validado para que se tomen decisiones en base a esto y las decisiones, ¿cierto?, sean coherentes y estemos todos de acuerdo en lo que estamos proponiendo. Respecto de la matriz de riesgo, aquí básicamente lo importante es determinar, ¿cierto?, la probabilidad de ocurrencia de cada evento, determinar este valor, ponerle un valor, y ponerle un valor también a cuál va a ser la severidad del impacto en el sistema eléctrico, y finalmente hacer una priorización. Acá hacer alguna especie de corte, ¿cierto?, para definir, ok, esto es lo que yo voy a evaluar este año, por ejemplo. Luego, cuando uno ya pasa a la etapa de evaluar proyectos, como les decía, ¿no?, de acuerdo a la definición de resiliencia, uno pudiera evaluar proyectos, por ejemplo, tipo de construcción de nuevas instalaciones, o evaluar proyectos también relacionados con algún sistema que impida que el impacto sea muy grande en el sistema eléctrico, o irse, ¿cierto?, a la otra etapa donde uno quiere recuperar rápidamente la demanda. O más de uno también puede ser. Pero para que vean, ¿cierto?, que los proyectos, hay un abanico de soluciones que se pueden dar por concepto de resiliencia. Y en ese sentido, el plan de expansión, ¿cierto?, solo se puede mover aquí. Porque esto es lo que va a tener que ver con transmisión, básicamente, que es lo que el plan de expansión puede proponer. Sin embargo, nosotros vemos que hay casos en donde sí sería más eficiente para el sistema tener otro tipo de soluciones, y ahí donde tenemos una propuesta al respecto, y se basa en un caso bien emblemático que presentamos el año pasado en el panel de expertos, de hecho, que tiene que ver con Chañaral, ¿no? Porque Chañaral es una demanda, ¿cierto?, de 2 megawatts que está aquí,
se alimenta desde Diego de Almagro, en la subestación en Salada, que hay 30 kilómetros, y después 30 kilómetros más allá está Diego de Almagro. Y el año 2015, ¿cierto?, hubo un aluvión que botó algunos postes de la línea, y por lo tanto Chañaral estuvo 5 días sin electricidad. Cuando uno hace la visión desde la transmisión, uno llega a proyectos como este, ¿no? Una línea desde otra subestación que no pase por el cauce del río y que su costo son 22 millones de dólares. Sin embargo, el aluvión, ¿cierto?, algo que no pasa todos los años siquiera, el costo que uno ve es bastante alto, y por lo tanto uno podría ver alternativas, y acá solo para ponerle el número presentamos un ejemplo de un generador diésel, pero claramente cuando uno se va como al costo anual, o sea, uno está hablando de órdenes de magnitud distintas. Pero ¿cómo hacemos desde el plan de expansión para que esto se desarrolle y no tengamos que proponer la línea de transmisión de más de 20 millones de dólares? Y ahí estamos viendo, estuvimos analizando alguna alternativa. En primer lugar, miramos la ley de distribución, que en su momento, a principio de año, cuando estábamos hablando de esto, recién pensando en esto, se estaba desarrollando, hoy día está detenida, ¿no?, pero en su momento estaba desarrollando. Sin embargo, los borradores que habían disponibles en el momento no abordaban el tema de resiliencia. Existe, de hecho, el concepto de fuerza mayor, donde en realidad la distribuidora, por ejemplo, tiene una responsabilidad bien limitada respecto de eventos de este tipo. Y además tenemos el concepto de empresa modelo, ¿no?, que todo lo que uno requiera, si uno lo pusiera en la ley como una exigencia, en realidad con el modelo de empresa modelo, ¿no?, uno no sabe si, por ejemplo, este motor diésel que uno pudiera requerir va a existir o no va a existir, básicamente. Si uno se va a quizás definir una norma técnica al respecto, primero es complejo definir el estándar. La resiliencia es como bien ad hoc, por lo tanto, ¿qué estándar uno le pone como para poder seguir? Y luego, en el caso de la norma técnica de distribución, ya incorporaba un cambio relevante respecto a calidad de suministro, por lo tanto, creemos que no había como un piso, ¿cierto?, para incorporar otro cambio de este estilo. Y de nuevo, ¿cierto?, el tema de empresa modelo es un tema, porque básicamente cualquier exigencia normativa, en la realidad uno no sabe si existe o no existe, si va a funcionar o no va a funcionar, hasta que funciona, hasta que uno lo requiere y funciona o no, básicamente. Y por lo tanto, estamos proponiendo y estamos explorando la idea de hacer una especie de servicio complementario, que sea algo parecido como un plan de recuperación de servicio, pero local. ¿Y por qué? Porque en realidad el servicio complementario tiene una estructura, ¿cierto?, que primero determina la habilitación del sistema, o sea, uno se asegura que existe, y también determina el desempeño, por lo tanto uno se asegura que va a funcionar, o hay mayor probabilidad de que funcione al menos. De acuerdo a lo que estamos viendo, no requeriría cambios normativos, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. Y también se podrían dar distintas alternativas donde uno podría, por ejemplo, licitar o subastar de acuerdo a lo que el coordinador determine, ¿no?, en su momento. Distintas alternativas de, por ejemplo, yo hago el requerimiento, pero las opciones podrían ser, ok, yo pongo un motor diésel, o podría llegar alguien que diga, no, yo pongo un mix de panel más batería más diésel, etcétera. Entonces podrían dar distintas alternativas interesantes. Entonces, ¿cuál es, bueno, el plan de trabajo y los próximos pasos que tenemos en mente? Este año, ¿cierto?, vamos a estudiar algunos eventos de naturaleza específicos. Vamos a analizar casos que se han presentado anteriormente, pero que han sido evaluados con la metodología antigua. Y los datos van a ser basados en la información que consolida el Ministerio de Energía, que a su vez la consolida a través de la ONEMI. El próximo año la idea es hacer un estudio externo para la definición de métricas de resiliencia y levantamiento de datos, e incorporar también, y esto es muy importante, el coordinador ya también está trabajando en temas de resiliencia, y en su propuesta del 2022 va a hacer ya ciertas recomendaciones al respecto, donde también se van a evaluar e incorporar el próximo año. Y el 2023, nuestra idea es implementar ya bien esta metodología, considerando datos históricos, evaluar el tema de la proyección de datos, ¿cierto?, para incorporar las tendencias por cambio climático. Y también importante, el año 2023 debiera entrar, ¿cierto?, la PEP quinquenal, que también va a entregar señales respecto a la priorización de eventos, ya sea por priorización o de eventos o por zonas también. Y eso también habría que incorporarlo. Y solo como una conclusión final, ¿cierto?, un resumen final de lo que hemos conversado. Bueno, la resiliencia, ¿cierto?, la analizamos en el marco del plan de expansión de la transmisión, porque así lo indica la ley. Pero cuando uno se va a la definición, uno ve que podría tener ciertas limitaciones según
dado que no puede proponer el plan de expansión un amplio abanico de alternativas. Entonces, la metodología que estamos proponiendo, ¿cierto?, pretende evaluar proyectos eficientes en cualquiera de las etapas de la definición de resiliencia, siempre con el fin de buscar soluciones óptimas. Y aquí dejé subrayado, solo en caso de que sea requerido y sus ventajas sean evidentes, porque no es que todos los proyectos por resiliencia van a ser a través del sistema de distribución o a través de un servicio complementario, sino que en general lo que debiera ocurrir es que uno, a través del criterio de seguridad, uno tenga consideraciones de resiliencia ya con una especie de upgrade quizás al proyecto por transmisión. Estos serían casos muy, muy puntuales. Y por tanto, ¿cierto?, presentamos una herramienta alternativa que existe para evaluar estos proyectos que no pertenezcan al segmento de transmisión y que consideramos que podría ser suficiente y adecuada para el alcance que estamos proponiendo. Y como último comentario, ¿cierto?, que nosotros creemos que igual la resiliencia tiene una mirada también un poco de carácter social, ¿no?, que da cuenta, ¿cierto?, de lo grave que significa para los clientes de zonas afectadas por catástrofe esperar varios días para tener electricidad, y por lo tanto estos proyectos no se evalúan como un clásico proyecto ¿cierto?, que uno considera energía no suministrada a coste de falla versus la inversión, sino que tiene otra mirada. Y es importante entonces darle una viabilidad a través de distintas alternativas para buscar siempre las soluciones más eficientes. Muchas gracias por su atención y quedo disponible por si hay preguntas más adelante. Muchas gracias, Joana. En aras del tiempo, una pregunta muy rápida para ti, antes de dar paso a la última presentación de este bloque. Tú mencionaste el tema de la evidencia. Acá, lo que pueda suceder a futuro tiene en base un poco la historia, los fenómenos de cambio climático que podrían llevar a eventos extremos. ¿De qué manera piensas tú debiera abordarse entre comillas, podría llamarse un seguro, de tener una infraestructura más robusta, más resiliente, versus la capacidad de reacción a nivel operativo para enfrentar esos fenómenos? Bueno, yo creo que en realidad lo que estamos planteando es que al análisis de alternativas de cómo abordar esto debiera mirarlo todo. Debiera tener una visión amplia de cómo abordarlo de distintas formas. En algunos casos, dependiendo, ¿cierto?, de la amenaza, va a ser necesario, ¿cierto?, abordarlo desde la transmisión o desde un conjunto de alternativas. Y por eso nuestra idea es que esto, dado que está enmarcado en el plan de expansión de la transmisión, es darle una viabilidad hacia otro tipo de segmentos que también pudieran abordar la problemática, básicamente, buscando siempre la solución más eficiente. Pero efectivamente creemos que tiene que existir la forma en que no solo sea la transmisión la que aborde el problema, sino que uno pudiera hacerlo desde otros segmentos también. Muchas gracias, Joana.